Buenos días, Licen. Buenos días, Buenos dice. días, dice. Buenos días. ¿Cómo Buenos están, días. chicos? ¿Cómo les va? Muy Buenos días, bien. licenciado Sandoval. ¿Cómo Buenos les días, licenciado. va? ¿Cómo están, chicos? Un gustazo volverlos a escuchar, esperando que se encuentren muy bien, deseándoles pues el mayor de los éxitos en este nuevo año lectivo y que sobre todo logren cumplir el objetivo, ¿no? Miren, ya estamos en primero, 6 meses después, segundo y tercero. Y obviamente cuando ustedes se den cuenta ya tendremos el título en nuestra mano, ¿no? Pues Sí, listo. Gracias, dicen. Gracias, Licen. Gracias, dice. todos acá Muchas gracias. y que todos siempre cumplan el objetivo principal, ¿no? Así que desde el primer día, métale ganas, métale fuerza, métale ánimo, que todo se consigue con esfuerzo, ¿no? Y para aquellos compañeros que somos nuevos, obviamente me voy a presentar, ¿no? Mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar con ustedes en la materia de historia, ¿sí? Y vamos a cumplir dos normativas importantes para todo el año lectivo, ¿no? El primero es el respeto, siempre va a prevalecer de mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte, en todo momento. La segunda cuestión, si nosotros quedamos una actividad para tal día, para tal hora, se recibe. Se abra la tierra, baje Jesús, venga el Papa, se recibe. ¿Ya? Adicional a eso, siempre que nosotros ingresemos a la clase, nosotros nos vamos al chat, vamos a colocar la palabra presente y de esa manera nosotros vamos a tomar la actividad. En este caso de la asistencia, ¿no? Bien, para cualquier inquietud, para cualquier pregunta que ustedes la tengan, les voy a dejar mi número, ¿no? Mi número es el 098 31 27 915. Repito, 098 31 27 915, ¿no? Con todo, mi número también va a estar en la plataforma para que ustedes lo puedan guardar, agregar, y si en algún momento tienen alguna duda, alguna inquietud, con todo el amor del mundo, con toda la confianza del mundo, me llaman, me escriben y solucionamos cualquier cosita que se pueda presentar. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, dicen. No, dice. No, Licen. Listo, muy bien. Como ustedes saben, Perdón, Licen, muy buenos días. Perdón que le corte. ¿Será que me puede ayudar con su nombre, por favor? listo, muy bien. Mi nombre es el docente Jorge Sandoval. ¿Sí? Bien, como les mencionaba anteriormente, no especialmente para los compañeros nuevos, nosotros trabajamos en dos actividades importantes. La primera es la plataforma, ¿no? Y la segunda directamente es el portafolio. Sí, adicionalmente, bueno, en el caso de historia, obviamente yo tomo lecciones, participaciones, todo se califica, todo, muy bien. Si bien Dicen, todavía no tenemos el portafolio. todavía están sin el portafolio. Yo sí, dicen. No hay portafolio. A la mayoría no tenemos, pero la próxima semana ojalá ya lleguen los portafolios porque no llegaban todavía. Excelente, muy bien, muy bien. La próxima semana, obviamente, ya tendremos lo que son los portafolios, ya empezaremos pues a trabajarlos, ¿no? En esta semana vamos a trabajar directamente algunos temas que nosotros vamos a revisar en este nuevo año lectivo, ¿no? Bien, entonces, como les mencionaba, especialmente a los compañeros nuevos, ¿no? La primera actividad, la plataforma, representa 7 puntos importantes, mientras que el portafolio representa 3 puntos, ¿ya? El portafolio básicamente es el supletorio que ustedes tienen, es decir, para no quedarme al supletorio, es mi salvavidas. El portafolio debe estar completamente terminado, debe estar bien presentado, con colores bonitos, con imágenes. Bueno, en este caso,
normativas que ustedes logren cumplir los 3 puntos importantes, ¿no? Entonces, 7 de la plataforma más 3 directamente del portafolio, en este caso tendríamos la nota de 10. Sin embargo, en los 7 puntos también van notas de la plataforma, participación en clase, lecciones, exámenes, bueno, en fin, va de todo un poco. Sin embargo, el portafolio es la actividad que les va a salvar, ¿no? Bien, ahora, antes que me olvide alguna situación, en el caso de la documentación, sí, tratemos de tener todos los documentos al día para que no tengamos contratiempos en el siguiente nivel. Recuerden que tanto en segundo y en tercero el tiempo es bastante corto y obviamente los documentos tenemos que tenerlo al día, ¿no? Señor Darwin, dígame por favor. Licenciado, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, Para hacerle una pregunta, porque me dijeron que me iban a entregar, me iban a dar un cupo, porque yo estaba necesitando para sacar los papeles. ¿ya? Sí, estaba preguntando si cuándo me podían ayudar con el cupo del colegio. Bien, eso directamente ya tendríamos que conversar con secretaría, ¿no? Sí, eso tendríamos que conversar con secretaría, pero en este caso para que nos ayude solucionando, ¿no? Bien, ahora, en el tema de la plataforma, del portafolio, vamos a hacer un recuento nada más, porque me imagino que ustedes ya lograron asistir a la capacitación del profe Álvaro. ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman, por favor? Bien. No, profe. Bien. Entonces, especialmente cuando estuvimos en la capacitación, la mayoría de nosotros, el profe Álvaro nos envió lo que es un usuario, una contraseña, para que ustedes puedan ingresar a la plataforma, ¿no? Cuando ustedes ingresen directamente a la disciplina o a la materia de historia, ¿sí? Les va a aparecer de esta manera, ¿no? Como lo que son introducción, objetivos, destrezas, bibliografía. También destacamos lo que es el archivo de las clases grabadas, ¿sí? Aquí directamente van a estar todas las clases que nosotros vayamos a realizar. Por ende, a ustedes no les debe salir todavía esta carpetita. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna clase, ¿sí? Al día de hoy que nosotros vamos a realizar nuestra primera clase, directamente ya se les va a aparecer, ¿sí? Por A o B circunstancias que a veces no logremos ingresar a clases, nosotros tranquilamente ingresamos acá a clases grabadas y obviamente nos igualamos en todas las disciplinas, ¿no? En el caso mío sería de historia, en el caso de otro profe sería de matemáticas, sería de biología, química, y así las materias que nosotros tengamos, ¿no? Siempre revisar esto, las clases grabadas, ¿no? Adicional a eso, nosotros también tenemos lo que es el cronograma de actividades, ¿sí? El cronograma de actividades. Mi recomendación, ¿sí? Mi recomendación, siempre estar pendiente lo que son las fechas en donde se cierran las actividades. ¿Por qué? Porque si digamos, la actividad se cierra el 19 de diciembre, que generalmente está ahí en el cronograma, y yo no hice ninguna actividad, se me pasó el tiempo. ¿Qué sucede ahí? Se quedan sin nota. ¿Sí? Así que recuerden, las actividades tienen un tiempo establecido para que ustedes lo puedan hacer, obviamente saliendo del trabajo o en el momentito que nosotros tengamos tiempo. ¿Sí? Bien, señorita Janet, ¿tiene alguna inquietud? Dígame, por favor. Sí, Licen, aquí, como en esto que dice entrega de portafolio del 3 al 21 de febrero, ¿que ahí se termina el bachillerato o qué? No entiendo. Listo, muy bien. Oh. Acá. Bien, excelente, señorita. Acá nosotros podemos revisar, ¿no? En el cronograma que están las fechas de las unidades, ¿sí? Las fechas en donde las unidades se van a cerrar, es decir, las actividades obviamente se van a deshabilitar. Si bien es cierto, nosotros tenemos un tiempo, pero enorme para hacer todas las actividades, enorme, ¿sí? Para que todos saquen 10, ¿ya? Obviamente, cuando ustedes se termine la plataforma, se cierre, directamente ustedes van a dar lo que es un examen acumulativo, ¿sí? Y eso va a ser entre la semana del 13 al 21 de febrero en la plataforma virtual. En esa misma semana ustedes van a entregar directamente lo que es el
portafolio. ¿Sí? Y la entrega de notas básicamente sería el 24 de febrero. Ahora, lo que nos está mencionando aquí el cronograma de actividades es de el nivel. Sí, en el caso de historia de primero, se termina directamente en esta fecha. ¿Sí? Mi recomendación, siempre estar al pendiente de las fechas para saber cuándo se abre, cuándo se cierra la actividad. ¿Sí? Para después no estar en el corre-corre, para no estar dejando las cosas al último, o peor aún en este caso, quedarnos sin nota. ¿Sí? Señorita Pamela, dígame, por favor. Buenos días, Licen. Disculpe una pregunta. Verá, nos dicen que ya el 19 de diciembre se acaba lo que es el primero de bachillerato, ¿no? Pero de ahí tenemos que entregar la plataforma, ¿no? ¿Cómo es? Portafolio. El portafolio. Y eso tenemos que entregar en esas fechas de donde dice el 21 de febrero. ¿Y que de ahí nos dan otro portafolio? ¿O cómo es eso? Porque como en el intensivo fue directamente todo los 3 y entregamos eso al último, no sé esta vez cómo es esto, casi no lo entiendo bien. Listo, muy bien. Acá, todo este cronograma es para primero de bachillerato. Sí, solo para primero. ¿Ya? Este nivel que nosotros... Primero, nosotros, disculpe, Alicia, nosotros estamos en primero de bachillerato. Sí, nosotros estamos en... Por eso, el programa de actividad... tenemos que entregar el portafolio hasta el 21 de febrero, es lo que yo entiendo. Muy bien, acá les explico otra vez, por favor. Todo el cronograma de actividades, todo este cronograma que nos dice pertenece al bachillerato de primero, es decir, a historia de primero, solamente de primero de bachillerato. Cuando ustedes ingresan al bachillerato, cada nivel obviamente tiene su propio cronograma y tiene su propio portafolio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en primero de bachillerato, esta es la fecha que ustedes van a trabajar durante todo el año lectivo. Y para primero, obviamente, van a tener su propio portafolio. ¿Ya? Cuando termine primero, avancen al segundo nivel, obviamente van a tener un cronograma para segundo y obviamente otro portafolio, pero del segundo nivel. ¿Sí? ¿Sí me dice? Sí, pero yo no tenía entendido eso. Yo pensé que el mismo portafolio nos servía porque estamos en el intensivo, o no es así. Muy bien, el portafolio que ustedes les indiquen directamente es para el primer nivel, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que el portafolio que ustedes van a tener es solamente para primero, ¿sí? Cuando ustedes directamente estaban en el intensivo, obviamente ustedes tenían lo que son niveles de octavo, noveno y décimo, no, aquí directamente es un portafolio por cada nivel. Porque prácticamente fue un repaso. Ya, muy bien. En el caso de primero, ¿sí? Entonces, en el caso de primero, ¿sí? Ustedes van a tener lo que es un portafolio de primero y un cronograma de primero. Sí, o sea, aquí es directamente, ya solamente es por niveles. Sí, Licenciado. Profe, disculpe, buenos días. Dígame. Profe, entonces sí, el portafolio que tenemos ahora, de primero de bachillerato, se lo pagó para el segundo de bachillerato que entregan otro portafolio, será de pagar ese portafolio de nuevo, ¿verdad? Bien, como les digo, sí, cada nivel tiene su propio portafolio. Por ejemplo, digamos, se terminó el año, y me hace, a ver, me ponen atención, por favor. Terminado el año, el 13 al 21 de febrero, ya. Entonces vamos, y en febrero, en marzo, digamos que nos abren directamente lo que es el siguiente nivel, ya. En el siguiente nivel, cuando ustedes vayan a segundo, van a tener igual manera un cronograma y van a tener otro portafolio, pero este sería del nivel 2, que sería bachillerato de segundo. Yo sí lo entiendo. Dicen, ese portafolio hay que volverlo a pagar. En ese portafolio, obviamente, tienen que adquirirlo directamente en el beaterio, ¿sí? Entonces, me imagino que el profe Álvaro ya les debe haber indicado en qué fechas ustedes pueden ir a retirar lo que es el portafolio. Y sí, yo sí le entiendo, licenciado. Claro, cada portafolio debe tener un precio, ¿no? Un costo. Ya, muy bien. Cada nivel.
Así yo sí lo entiendo. Excelente. En el caso de los precios, obviamente ya tenemos que conversar directamente con Secretaría, con la parte administrativa, ¿no? Entonces, para que ustedes conozcan el valor de los portafolios y sobre todo para que ustedes los puedan tener, ¿no? Y Claro. pues para empezarlos a trabajar, ¿no? Sí, le dicen, gracias. Excelente. Entonces, si bien es cierto, ya me escuchan por favor, si bien es cierto, cuando nosotros estuvimos en el intensivo, obviamente teníamos solamente un portafolio para todas las actividades. Y de igual manera va a ser así dentro de primero. Sin embargo, aquí diferentemente, aquí lo que destaca es que cada nivel tiene su propio portafolio. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en primero, vamos a tener un portafolio de primero. Cuando nosotros vayamos a segundo, tendremos nuestro propio portafolio de segundo. Segundo. Sí, muy bien. Y así, obviamente, cuando ustedes ingresen a tercero, también tendrán su propio portafolio de tercero. Claro, claro, sí. Listo, muy bien. Ahora, entonces, en el tema, nosotros siempre estar pendiente de las actividades. Como ustedes saben, este cronograma es básicamente de primero de bachillerato. O sea, como todos estamos en primero, obviamente esto se mantiene así, ¿no? Estar pendiente de lo que son las fechas para las actividades. Por ejemplo, el examen acumulativo que ustedes rinden van a dar del 13 al 21 de febrero por la plataforma EVA. La entrega del portafolio va a darse desde el 13 al 21 de febrero. Y obviamente la nota se va a publicar de cada uno de ustedes el 24 de febrero. Excelente. Algo que mencionar acá. Aquí tenemos justamente lo que es un video en base a la capacitación que los compañeros nuevos especialmente recibieron, ¿no? Si no han recibido, si no han visto, por favor, le damos clic directamente en este video y vamos a verificar lo que son los pasos de cómo ingresar a la plataforma y de cómo trabajamos en la institución, ¿no? Sí, especialmente para los compañeros que somos nuevos. Ahora, nosotros directamente trabajamos por semanas. Por ejemplo, tenemos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y abajo tenemos lo que son las actividades, ¿no? Por ejemplo, estos son cuestionarios que ustedes lo deben desarrollar, ¿sí? Estos cuestionarios básicamente tienen 10 a 20 preguntas, me parece, y obviamente tienen 2 intentos, ¿sí? Son 2 intentos y son promediados. Es decir, si digamos en el primer intento yo hice y saqué un 4, ya, pero digo, no, está muy bajo el 4, voy a practicar mi segundo intento, que sí lo tengo, y saco 10. Entonces, 4 más 10, ¿cuánto es? 14. 14, dice. Dividido para 2. 7. 7. Entonces, la nota de 7 será de ese. ¿Ya? Obviamente que el segundo intento es opcional para ustedes. Por ejemplo, si en el primer intento yo saco 9, entonces, si deseo lo hago, si no deseo, pues no lo hago, ¿no? Ya depende directamente de nosotros. Cada cuestionario, obviamente, tiene el tema. Por ejemplo, dice este cuestionario, historia e historiografía. Entonces, quiere decir que con la información ya que tenemos aquí y la información de acá, vamos a responder este cuestionario, el de aquí. Si abajo nos dice cultura y trabajo, eso quiere decir que con la información de aquí, que dice de cultura, más la información del trabajo, directamente vamos a desarrollar esta actividad. Sí, acá nos dice lección 1. La lección 1, pues, viene a ser de todos los temas, de toda la información que nosotros tenemos en la unidad número 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo es el día de hoy? El primer día nosotros vamos a trabajar en la semana, pues, número 1. Y la semana número 1 tenemos la historia, fuentes de la historia y las ciencias auxiliares, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de historia, ¿qué será la historia? Lo que ha pasado hace mucho tiempo. Excelente, ¿qué más? La historia. ¿Qué más será la historia? Es el estudio, la ciencia que estudia los hechos, fenómenos. Bien, excelente. ¿Qué más será la historia? Hechos importantes del pasado. Muy bien, excelente. Cronología. Excelente, muy bien acá.
Cuando nosotros hablamos directamente de la historia, ¿no? Hacemos referencia a lo que son hechos, sucesos, acontecimientos, ¿no? Que generalmente se ha trasladado desde el aparecimiento del ser humano. Por ejemplo, antes de la historia existía un término o una etapa que se le conoce la prehistoria. Dentro de esa etapa se menciona el inicio del ser humano, ¿sí? Dentro del inicio del ser humano se cataloga que es la prehistoria hasta el aparecimiento de la escritura, que obviamente con ese aparecimiento cambia su nombre a historia. Por ejemplo, la escritura, ¿en qué cultura apareció? En Sumeria. Excelente, muy bien. Entonces, dentro de esa cultura, obviamente apareció la escritura. Una vez que apareció la escritura, se estableció como la historia propiamente dicha hasta el día de hoy, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura. Historia, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Janet, por favor. Después me ayudan las demás señoritas, ¿sí? Historia. Ya listen, gracias. Dice, la historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, filmes, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y a comunidades. Sin embargo, historia puede significar tres cosas distintas. Una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y su narración cronológica permitiendo su comprensión, contextualización y visión crítica. Es en lo que pensamos cuando compramos un libro de historias. A veces se enmarca en las ciencias sociales y otras entre las humanidades. La producción de dicho estudio, o sea, la escritura misma del pasado que llevan a cabo cronistas e historiadores, dicho de otro modo, la escritura de la historia es también historia. El periodo temporal que comienza con la invención de la escritura en la antigüedad y continúa hasta el presente, se trata de un concepto en desnudo, pero en principio se oponía a la prehistoria, es decir, la historia anterior a la escritura. La historia es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad y quizá una de las que más especializaciones posibles tiene. Se puede hacer un abordaje histórico de prácticamente cualquier realidad, incluso de otra ciencia y disciplina, ya sea que hablemos de arte, de una nación o del universo mismo. A las personas que se dedican al estudio de la historia se les conoce como historiadores, y aquellos que se ocupan de contar la historia de una localidad o una comunidad se les conoce como cronista. Gracias, Lice. Señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. La historia. Entonces, la historia es el estudio directamente de sucesos o acontecimientos, ¿no? Que generalmente destacan como prioridad al ser humano. Si bien es cierto acá, nosotros directamente estudiamos historia, ¿para qué? ¿Para qué estudiamos la historia? ¿Por qué será importante estudiar historia? Para saber sobre la humanidad. Para conocer hechos importantes del pasado. Excelente, muy bien. ¿Para qué más será importante estudiar historia? Para corregir y mejorar el presente. Excelente, muy bien, excelente. Si bien es cierto, pues, nos ayuda a determinar el crecimiento, las transformaciones de las sociedades, la evolución de los seres humanos y sobre todo todavía nos ayuda a corregir, pues, nuestros errores también, ¿no? De cierta manera. Ahora, si bien es cierto, la historia juega un papel trascendental dentro del aparecimiento del ser humano. Sin embargo, aquí también hablamos de otro personaje que ayuda a la historia, ¿no? Como es el caso del historiador. ¿Quién es él? ¿Quién es el historiador? Porque cuenta la historia.
Excelente, muy bien. Todas que cuentan historias del pasado. Excelente. Hechos del pasado. Muy bien. Es la persona que directamente se encarga de compartir la información sobre algún tema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos conocer acerca de la civilización egipcia, entonces nosotros directamente vamos a consultar en libros, en páginas, en folletos, en proyectos, destacamos directamente la aportación de los historiadores. Entonces, cada historiador generalmente tiene su propio punto de vista y obviamente lo determina y lo explica a los demás en el tema de los libros, ¿no? Por ejemplo, siempre que nosotros busquemos información sobre cualquier tema, siempre es importante buscar de diferentes autores, ¿ya? De diferentes autores, ¿por qué? Porque para un historiador puede decir que la civilización egipcia no dejó nada y fue una civilización esclavista que nunca ayudó directamente a la población. Como para otro historiador puede decir, no, la civilización egipcia nos dejó las pirámides, nos dejó la construcción directamente de las pirámides de Keops, Kefres y Miserinos, también nos habla directamente de la medicina, bueno, en fin. Entonces, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Pero lo importante siempre es tomar la información de diferentes lugares para obtener nuestra correcta información, ¿no? Ahora, vamos acá a las fuentes históricas. Las fuentes históricas generalmente se mencionan de tres maneras. Las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, las fuentes primarias. El señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Guadalupe, perdón, Guadalupe Marcalia. Ya dicen. Buenos días, dicen. Buenos días. A ver, fuentes primarias. Las fuentes primarias son todas aquellas fuentes históricas que consideramos que son de primera mano, siendo todas aquellos documentos escritos de forma contemporánea a los hechos que cuentan y que, por tanto, pertenecen a la época de la información que se recibe de ellos. Para muchos historiadores, este tipo de fuentes son las más importantes, ya que su contemporaneidad a los hechos narrados hace que sean mucho más fieles a la verdad que todas las fuentes hechas de forma posterior a una hacia debemos tener en cuenta que aún siendo formas más objetivas, no dejan de ser fuentes creadas por seres humanos y siempre existirá una cierta subjetividad en su información. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son todas aquellas que se encargan de recopilar y reseñar los diferentes hechos históricos, siendo por lo tanto resultado de un estudio de las fuentes primarias y siendo por ello consideradas unas fuentes mucho más subjetivas que las primarias. Fuentes terciarias. Es la última de las clases de fuentes históricas que no siendo casi utilizada por los historiadores y siendo muy recientes sus menciones, las fuentes terciarias son un conjunto recopilado de un gran número de fuentes primarias y secundarias, siendo claros ejemplos, las bibliografías, los libros de arte, aunque debemos tener en cuenta que hasta la llegada de palabra terciaria, estos documentos eran considerados como fuentes secundarias. Gracias, ¿no? Gracias.
Las fuentes primarias. Bien, cuando hablamos de fuentes primarias, las mencionamos directamente como las fuentes históricas de primer orden. Es decir, cuando encontramos restos óseos, cuando encontramos lo que son cerámicas, son fuentes que directamente nos permiten a estudiarlas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo el primer piso de mi casa y, oh sorpresa, me encontré un lingote de oro. Ya. La primera pregunta es, ¿a quién pertenece el lingote de oro? ¿A mí o al Estado? Al Estado. Al Estado. Al Estado. Estado. Excelente, muy bien, porque es un patrimonio cultural. Es un patrimonio y obviamente pertenece al Estado. Sin embargo, obviamente, digamos, aparte del lingote de oro, encontré lo que son restos de cerámicas. Sí, a eso se le conoce como las fuentes primarias, ¿no? Como los restos de primera mano, obviamente, nos permiten estudiarlas, es decir, lograr interpretar de qué cultura eran, de qué año establecían, para qué eran utilizados, con qué fin, y obviamente empieza a manejarse lo que son las hipótesis, ¿no? Y obviamente en base a los restos que nosotros hemos encontrado, y a eso se cataloga directamente como las fuentes primarias. Ahora, ¿qué son las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias vienen a ser la interpretación de la información. Por ejemplo, si yo encontré el lingote de oro acá, empiezo a investigar, ¿sí? ¿Qué culturas existieron acá? ¿Para qué era utilizado? ¿O qué tipo de productos utilizaban dentro de la cerámica? Empiezo directamente a buscar la información. Entonces, una vez que ya tengo la información, empiezo a recopilar la información. Empiezo a tener lo que es una serie de documentaciones, él tratando de explicar a qué lugar pertenecía directamente esta cerámica. Y obviamente en las fuentes terciarias directamente se da lo que es la explicación del caso mediante libros publicados, mediante folletos, mediante videos, del cual logre compartir con las demás personas. Entonces, por ejemplo, digamos que la cerámica que yo encontré, que el lingote que yo encontré, pertenecía directamente a los incas. Entonces, básicamente ya establecí las fechas, ya establecí para qué los utilizaban, ya establecí directamente la cultura y empiezo a compartir la información mediante los libros, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy existe lo que es un estudio que se le conoce como el carbono 14, y ese estudio permite determinar especialmente los restos de los seres humanos para verificar si fueron hombres, si fueron mujeres, si fueron altos, si fueron bajos, de qué murieron, y obviamente en este caso determinar justamente cómo ellos generalmente estaban directamente vestidos, ¿no? Bueno, en fin, es un estudio que permite determinar lo que es la antigüedad de las cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros, bueno, vivimos aquí en Quito, en algún momento nosotros hemos pasado tal vez por el ejido. Sí. Ya, Sí. por el ejido. Básicamente existe lo que son árboles bastante grandes, bastante extensos, ¿no? En el cual nos indica que un árbol de eucalipto, por darles un ejemplo, ¿no? Justamente saben estar con carteles pegados que dicen, este árbol cuenta con 150 años, ¿ya? Y cada uno de estos árboles obviamente tienen los años establecidos. Mediante el estudio de la dendrocronología, se permite determinar los años de antigüedad de los árboles en base a los anillos que ellos tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros visitemos árboles antiguos, generalmente revisen lo que son los anillos en el centro de los árboles, y esto permite determinar los años de antigüedad. Sí, entonces, básicamente son estudios que permiten establecer los años, tanto en los seres humanos como en animales y en plantas, ¿no? Ahora, vamos a las ciencias auxiliares de la historia. Por ejemplo, existen disciplinas que ayudan directamente al estudio de la historia. Por ejemplo, la arqueología. ¿Para qué generalmente es utilizada esta disciplina? La arqueología, ¿para qué será? Para estudiar los restos humanos.
Ya, muy bien, podría ser. ¿Para qué más? Para estudiar lo que son Los los huecos. fósiles. Los fósiles, los huesos, muy bien. Excelente. Hablando directamente de los dinosaurios. La geografía. ¿Qué es el estudio de la geografía o sobre qué trata la geografía? Las superficies terrestres. La Estudiar superficie como la terrestre. superficie terrestre entre los otros usos. Excelente, la superficie terrestre. Tenemos la cartografía, que generalmente también es la representación del relieve dentro de lo que son hojas, cuadernos para interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, si antes, olvidémonos del internet, para yo llegar a un lugar, a un sitio, ¿cómo llegaba yo? Por ejemplo, si nosotros teníamos un evento, qué sé yo, el día sábado, y les dicen, vengan al sur de Quito, vengan por favor, ubicada en la estación del Recreo, bajan por la calle de acá, con referencia al UPC, por darles un ejemplo. Básicamente nosotros teníamos que ubicarnos por las calles. Direcciones. Por las Las calles, calles. las ubicaciones, por las referencias. Y aquí directamente entraba la cartografía, ¿no? Por ejemplo, cuando a ustedes en su momento o a los hijos directamente les preguntan, realice lo que es un croquis de dónde viven ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando realizamos un croquis, básicamente estamos aplicando lo que es la cartografía. Hablamos también de la estratigrafía, que generalmente es el estudio de las capas directamente en las paredes o en los muros, ¿no? También hablamos de la cronología, hablamos directamente de la evolución de los seres humanos, ¿sí? Hablamos de nuestros abuelitos, de nuestros primos, hablamos de la demografía, del crecimiento de la población, hablamos de la etnología, del crecimiento de las culturas, hablamos directamente de la genealogía, ¿no? Que generalmente son parentescos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, nosotros acá, los mestizos, ¿con quiénes podremos tener un parentesco lejano? Los mestizos. Los españoles. Con los españoles. Excelente, muy bien. Aquí directamente podemos establecer lo que son disciplinas como la heráldica, que generalmente es el estudio que se realiza pues en escudos, ¿no? Aquí tenemos la diplomática, tenemos lo que es la xilografía, el estudio de los símbolos, también hablamos de la bibliografía, hablamos de la ecología, de la preservación del medio ambiente y sobre todo también destacamos disciplinas que nos ayudan como la lingüística, la filosofía y que generalmente son disciplinas que hasta el día de hoy logran ayudar pues a la historia. Si bien es cierto, al día de hoy la historia generalmente estudia diferentes disciplinas, diferentes etapas que generalmente los seres humanos hemos dejado. Una de estas etapas que ayuda a la historia es la numismática. ¿Qué estudia la numismática? Generalmente es el estudio de las monedas. ¿Sí? Entonces, básicamente, las ciencias auxiliares de la historia son disciplinas que ayudan a explicar los fenómenos de la naturaleza y sobre todo ayudan a fortalecer a la historia, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. Su profe ya me está golpeando la puerta. Bien, por ser el primer día, no vamos a realizar ninguna actividad. Sí, no vamos a realizar ninguna actividad. Los compañeros que son nuevos ingresen a la plataforma, verifiquen los contenidos, verifiquen los temas que nosotros vamos a trabajar y obviamente esperemos que la próxima semana ya tengamos todos el portafolio y de ahí lo vamos a trabajar, ¿no? Por ser el primer día, les deseo el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes. Dios los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Vicente. Gracias. Gracias.